Hola, mi nombre es Anthony Chávez y en esta cápsula, en una serie de cápsulas que vamos a hacer en DeFi, vamos a hablar de los conceptos básicos de finanzas descentralizadas o DeFi One-on-One. ¿Por qué? Porque este tipo de componentes es importante para entender el concepto de DeFi o inteligencia artificial sobre finanzas descentralizadas. En este primer video vamos a hablar sobre los conceptos básicos de qué es DeFi, por qué es importante y para qué. Te voy a dejar aquí el código de Telegram para que puedas unirte a la comunidad de Uniswap en México. Y vamos a empezar con los conceptos de qué es DeFi, por qué es descentralizado, las diferencias, los riesgos y el rol de plataformas de intercambio descentralizadas como Uniswap. Vamos a empezar con el concepto de qué es finanzas descentralizadas. Si hablamos del concepto de finanzas descentralizadas, significa Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, como el acrónimo de FinTech, que lo sugiere es FinTech, finanzas y tecnología. En este caso, Decentralized Finance habla de tecnologías que intentan ser descentralizadas, pero tenemos que detenernos un poquito a pensar y a preguntarnos, ¿las finanzas actuales son centralizadas? Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué es importante descentralizar? Y para responder a esa pregunta vamos a remontarnos al 16 de septiembre de 2008. En México, los 15 de septiembre celebramos el Día de la Independencia. Por lo tanto, a lo mejor el 2008, el 16 de septiembre de 2008, estabas crudo o cruda. Pero si no estás en México o en México, puede que no estuviste crudo. Ese día fue la caída de Lehman Brothers, el banco más importante de Estados Unidos. En ese banco se denostaron dos problemáticas importantes: centralización y falta de transparencia. ¿Por qué la centralización? Porque la centralización se dio por las calificadoras, empresas que se dedican a otorgar, justamente a sugerir una calificación no solamente crediticia, sino en términos financieros de salud. Es como si vas al doctor y te dicen que eres AAA, es decir, que estás prácticamente perfecto. Y resulta que tienes una enfermedad terminal. Eso pasó con los créditos y con los activos que estaban referenciados a hipotecas en Estados Unidos. Hay documentales de la gente que salían a entrevistar y les decían cuántos créditos tenían y se tenían entre 2 o 3 créditos. Y eso obviamente pues iban a caer en algún momento en impago. Y la gente, cuando se dio cuenta, se intentó deshacer de esos activos. Y Lehman Brothers no tuvo la suerte de poderse deshacer de la forma que pudo, y el segundo banco más importante de Estados Unidos fracasó y se fue a la bancarrota en cuestión de días. Hay documentales que hacen toda esa narración, y ahí es donde comienza la crisis financiera de 2008. Eso lo que nos lleva es a dos problemáticas: centralización y falta de transparencia. Ok. Finanzas descentralizadas lo que sugiere es justamente poder tener la capacidad de ver de forma transparente. Por ejemplo, en plataformas de intercambios descentralizadas como Uniswap puedes ver cuál es el volumen, los fees transaccionados, la liquidez, prácticamente todo. Y la descentralización, no solamente existe Uniswap Labs para poder intercambiar en una plataforma de intercambio descentralizada, existe N cantidad, no solamente en Ethereum, sino en muchas otras plataformas de intercambio descentralizadas. Entonces, Decentralized Finance es un conjunto de tecnologías que te permite crear productos y servicios financieros, en este caso ocupando tecnologías blockchain. Tecnologías blockchain es un conjunto de tecnologías, redes descentralizadas, protocolos de consenso, base de datos descentralizadas y algoritmos de encriptación que te permiten poder hacer solucionar dos problemáticas: la capacidad de comprobar la veracidad de la información, que ahí es donde entra el caso de los NFTs o los non-fungible token. Cuando sucede algo, tienes la capacidad de poder verificar que eso sucedió dentro de un blockchain. Y las plataformas de intercambio descentralizadas te permiten intercambiar valor. Y cuando hablamos de valor, pues es un valor subjetivo para los economistas. Es cualquier bien escaso que pueda ser intercambiado. Para los keynesianos es la coincidencia de los deseos. En el caso de que tú desees aprender de DeFi, yo te estoy dando valor en estos minutos mientras ves el video, porque estamos coincidiendo en los deseos. Yo te estoy dando información y tú estás aprendiendo información. En el caso de que no lo desees, no le otorgas un valor en esa conciencia a los deseos. Y eso nos permite entender que podemos ocupar tecnologías descentralizadas blockchain para poder transferir activos financieros, tanto de préstamos, cualquier otro tipo índole. Entonces, DeFi es
Decentraland Finance es un conjunto de tecnologías que nos permite crear productos y servicios financieros con las características de que viven on-chain o viven dentro de una tecnología descentralizada, ocupan wallets, ocupan cuentas que te permiten firmar transacciones de forma descentralizada dentro de smart contract o código que está dentro de una red de blockchain, que ocupan aplicaciones descentralizadas y en este caso puede sí o no ocupar criptomonedas o activos financieros. Entonces, esto intenta responder la pregunta de por qué las finanzas son descentralizadas. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias es que en las finanzas centralizadas tú necesitas a un tercero. Y ese punto es muy importante porque yo digo que seguimos siendo los mismos humanos, que seguimos necesitando confiar, solamente que pasamos de confiar de una institución financiera como antes teníamos los referentes de valor de un edificio, gente trajeada, a código, matemáticas. En el caso de las finanzas centralizadas necesitas KYC o Know Your Customer. En las finanzas descentralizadas, cualquier persona que descargue una wallet puede proveer liquidez dentro de Uniswap, puede ver la transparencia de Uniswap, etc. Esas son las principales características. Ahora, los principales riesgos es que justamente cuando transferimos la confianza de una institución financiera como la conocemos hoy en día a smart contract, pues entre muchos de los riesgos que existen, pues es justamente pues que pueda ser hackeado ese smart contract, ¿no? Y una de las características importantes que quiero mencionar es que para que veas el tamaño de los protocolos de finanzas, necesitas ver el total value log o el valor total en garantía. Que por supuesto que en el momento que veas este video, pues seguramente el total value log de Uniswap será otro, y pues te invito a que entres a la plataforma DeFi Llama para que puedas ver cuál es el total value log y puedas ver o dimensionar los diferentes protocolos de finanzas descentralizadas que ocupas. En resumen, ¿cuáles son los riesgos financieros de DeFi? Ocupar protocolos de Uniswap y de Lending o cualquier otro, un error dentro del smart contract, el desentendimiento y la complejidad de las finanzas de por sí, que son muy complejas, a las finanzas descentralizadas con el componente cripto. Que tengas problemas de red. En el caso de Unichain es una de las principales redes de blockchain que te permiten tener más TPS con las implementaciones de los Fireblocks, las smart wallet accounts, y que en caso de que cometas un error, pues prácticamente en el mundo financiero tradicional no es imposible, pero sí es muy probable que puedas revertir ese error, y en el mundo financiero cripto pues es prácticamente imposible que cualquier persona te pueda ayudar. Prácticamente nadie de Uniswap Labs te puede ayudar a revertir una transacción que hagas dentro de la plataforma de intercambio descentralizada. Entonces, ¿qué puedes hacer en DeFi? Para eso quiero hablar de un componente que es muy importante, que es justamente Uniswap. Cuando la gente se imagina un intercambio, se imagina como cuando va a un mercado e intercambia frutas y verduras, ¿no? Cuando ocupas una plataforma como Amazon o una plataforma de intercambio descentralizada, no lo estás haciendo como un mercado. Hay cámaras de compensación que para transmitir ese valor necesitan diferentes contrapartes para poder ejecutar o liquidar una transacción. En el caso del mercado estás intercambiando de forma directa. Por supuesto, la gente purista podría decir que el intermediario pues es la persona que le otorga valor al billete con el que estamos intercambiando valor. Pero en términos no tan puristas, pues prácticamente no hay ningún intermediario, ¿no? Y así es como funciona Uniswap Labs. Imagínate el protocolo. Imagínate que estás intercambiando valor y en esta analogía del mercado, de un lado tienes frutas y de un lado tienes billetes. Si la gente va con las frutas al mercado, puedes intercambiar y te dan billetes. Si yo tengo billetes y voy por frutas, puedo intercambiar. Este concepto en Uniswap se llama Liquidity Pools o Liquidity Providers. La gente puede proveer liquidez y, como diría mi abuelita, nada es gratis en este mundo, entonces necesitas obtener un fee de esa transacción. En el caso de las plataformas centralizadas, se crean los market makers, los creadores de mercado, ese fee. Por lo tanto, en el concepto de los liquidity providers son los que se quedan con ese fee. Y en este caso puedes obtener pasivos passive income o ingresos pasivos porque estás teniendo la posición de ETH y de USDC, pero de la misma forma estás obteniendo un impermanent loss, una pérdida impermanente, que pues es prácticamente que si no desarmas el liquidity pool y vendes el activo, estás teniendo una pérdida hasta que lo vendes, ese activo. Y por lo tanto, pues no estás exento de la pérdida del valor del activo con el que estás pues proveyendo liquidez en este caso. Y también hay otros casos como Boron and Digital Assets, tokenización, que habla acerca de las stablecoins, en este caso de la Ripple Asset, que en México y en el mundo está creciendo bastante, etcétera. Entonces, el objetivo de las plataformas de intercambio descentralizadas es que pueden brindar infraestructura para el intercambio. ¿Por qué? Este componente es muy importante,
Porque en el mundo, en el futuro en el que cree Uniswap es en la capacidad de poder desbloquear valor para sea lo que sea para cualquier persona. En el caso de la generación Z es la mismo valor un meme coin que los TikTok coins, que un T-Bill de Estados Unidos, que Bitcoin. Y en eso no saben, no nos da cuenta que cada activo tiene diferentes infraestructuras, pero ellos quieren intercambiar entre esos tipos de activos o valores de forma pues, prácticamente directa. Y para eso se necesitan proveer liquidez. Si yo creo, por ejemplo, soy una tienda que quiero obtener liquidez o acceder a liquidez, pues prácticamente en el mundo tradicional es imposible. Entonces, para eso se necesita infraestructura de las DEX, que cualquier persona de forma permissionless pueda proveer liquidez y cualquier persona pueda acceder a ese activo. Entonces, eso da libertad a que cualquier persona pueda obtener dinero, ganancias, proveyendo liquidez, y cualquier persona pueda tener el beneficio de intercambiar el activo con el que se está proveyendo esa liquidez. Les dejo el código de la comunidad de Telegram de México para que se puedan unir, y en la siguiente semana vamos a hacer más cápsulas. En la siguiente cápsula vamos a hacer una cápsula para explicar qué es Uniswap. En las siguientes vamos a explicar las diferencias de la liquidez entre los prediction markets y los DEX como Uniswap. Vamos a hacer las intersecciones entre ella y DEX, etcétera. Entonces los invito a que sigan este canal y que se suscriban y dejen sus comentarios ahí acá abajo del video.